Hola, ¿qué tal, señores y señoras? Bienvenidos de nuevo a Finanzas para Todos, nuestro programa de cada semana. Los mismos de siempre. Don Javier Pinel, de Asesoría Pinel. ¿Qué tal? Y nuestro profesor, abogado, estamos aquí. Multioficio. Vamos a intentar que se lo pasen bien. Que se lo pasen bien clientes, y que sea productivo. Que sea entretenido. Si es instructivo, además. Procuramos que sean temas agradables y que sean de que es necesario que lo sepamos todos, ¿no? Y en fin, que captemos la atención. Yo siempre soy partidario de que la formación financiera y económica se llevase más a la práctica. Se estaba hablando de que en bachillerato se tuviera una asignatura. Y se debía de intentar que esto fuese más generalizado porque es nuestro día a día. La forma de concienciar es esa. Sí. Hay un sistema educativo. El tema financiero, económico, es tan sumamente amplio. Pero no, y que es de obligado cumplimiento, que es que ahora si no sabes te la dan por todos lados. Bueno, claro, es verdad. Que alguien sepa que es una declaración de la renta, pues es imprescindible, que no tenga que aprenderlo. Plazo fijo, un plazo fijo. Eso, yo creo sinceramente que es de obligado cumplimiento. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas carreras de especialización y nosotros damos derecho financiero y tributario, pero la ley solamente, ¿no? Pero este tipo de programas a mí me comentan la gente que son amenos. Son para el manejo del día a día, claro. Del dinero del día a día, de tu tarjeta de crédito, por decir algo. Sí, que no sabemos. Tener una especialización. Que no sabemos lo que llevamos. Porque lo vas a usar. Que no sabemos lo que llevamos, el peligro que tenemos. Bueno, vamos a ver peligros que nos están acechando. Para empezar, problemas con la domiciliación de recibos. Si alguien de quienes nos estáis siguiendo no tiene domiciliado un recibo en el banco, que levante la mano, pero creo que eso va a ser imposible. Y con tanto recibo es difícil que alguno no haya tenido ningún problema. Algunas personas ya con cierta edad, recordamos como antiguamente pues todo se pagaba en efectivo, pues se pagaba en la tienda o en la oficina de la compañía de la luz, por ejemplo, o en tu casa directamente, venían a cobrártela a tu casa. Y la verdad que eso te daba un gran control del gasto. Pero hoy en día no es que se haga poco, es que ha desaparecido completamente y todo lo pagamos con los recibos domiciliados del banco. Yo esta mañana, Sebastián, he estado en una farmacia y aquí en Villacarrillo he preguntado, digo, ¿paga alguien en efectivo? Y dice, muy poco. Muy poca gente. Muy poco. Pues ya nada, prácticamente nada. Yo es que he pagado 4 euros con la tarjeta, digo, 4 euros, ya estoy. Pagan en efectivo y te miran mal. Sí. Cuando lo pilles ya cuando lo pilles. Bueno, pagas en la farmacia o el seguro del coche o el de defunción, ¿no? Más conocido como seguro de los muertos. O pasando por la academia de nuestros hijos, la academia de inglés. Ya hasta los mercadillos tienen ya el taco de la tarjeta. Efectivamente. El wifi. Bueno, la verdad es que tiene muchas ventajas, Te preocupas de estar pendiente de los pagos, las domiciliaciones, pues te preocupas, ya no tienes que preocuparte, no necesitas tener disponible dinero en efectivo en casa, pero también es cierto que con este sistema también llegan problemas y absolutamente a todos se nos ha cargado en alguna ocasión un recibo que no debía de cargarse o por una cantidad que no era la correcta y ese recibo pues queremos devolverlo o incluso una domiciliación que no hemos autorizado. Posiblemente. Pero para entrar en materia también es necesario conocer cómo se ordena el cargo de recibos en tu cuenta. Tú, como titular de la cuenta en el banco, tienes que dar autorización expresa y firmada para que a partir de una fecha puedan iniciarse los pagos de esa domiciliación. Y esa orden se puede referir tanto a un adeudo puntual, como una compra en el Carrefour, o uno permanente, como el recibo de la luz. Y ese recibo pues ya puede ser mensual, trimestral, anual, en fin, que te voy a contar. Y en este caso de adeudo periódico ya no es necesario autorizar el pago cada vez que se cargan los recibos, mientras no digamos lo contrario, por supuesto. Ahora, ¿qué tengo que hacer para devolver un recibo incorrecto? La verdad es que la baja de una orden de domiciliación también hay que hacerla de forma expresa en un documento con su fecha y su firma, y el banco tiene que tenerla antes del día hábil anterior a que te pasen el recibo. Si no, ese recibo se va a pagar y solo va a afectar a los pagos siguientes. Ahora,
hay que cumplir unos requisitos para poder devolver un recibo, pero hay que distinguir un par de casos. Vamos a ver. Si el cargo estaba previamente autorizado, lo primero, que en el momento de autorizarlo no se especificase el importe inicial, solo la orden de pago. Además, que ese último recibo sea bastante más alto que los pagados anteriormente. Te pongo un ejemplo. Ya tienes domiciliado el recibo del coche por 500 euros. Según consta en la póliza de contratación. Si el año siguiente te llega por 510 euros, no puedes devolverlo. Pero si te llega por 800 euros, ya sí, ya tienes hasta 8 semanas para devolver ese recibo porque ha pasado una cantidad, entre comillas, razonable. Pero si no diste orden de autorización para cargar ese recibo, no existe esa orden, puedes rechazarlo literalmente sin más. Y además en los 13 meses siguientes. De cualquier forma, si das la orden de devolver el recibo, el banco también tiene un periodo, que son 10 días hábiles, para devolverte el dinero o para justificar por qué rechaza tu solicitud. Y si te la niega, esa devolución tiene que indicarte qué procedimientos de reclamación tienes a tu disposición. No sucede a menudo, pero sucede. Y si te sucede, ya sabes cómo tienes que proceder en los distintos casos, aunque sea muy de tarde en tarde, pero tenemos a nuestra disposición los medios para reclamar y devolver esos recibos. A mí me ha pasado personalmente, a mí me ha pasado en más de una ocasión que ha llegado un recibo pues que no correspondía. Recuerdo cuando cambias de coche, pues a lo mejor te sigue llegando el recibo del seguro del coche anterior que no procedía. Sí, se ha afinado mucho por parte de las empresas que operan mediante domiciliación de recibos. Y suelen ser muy buenas. Eso no quita de que también se especializan aquellos del timo, los especialistas del timo, que son con los que hay que tener cuidado. El sistema bancario es seguro, pero no inmune a cierto tipo de prácticas fraudulentas. Por eso hay que vigilarlas y hacer bien en especificar estas cosas, sí, de que se pueden reclamar, porque el primer paso es estar uno pendiente de sus cosas. Claro, y sobre todo que es que ya, aunque devuelvas un recibo que sea devuelto debidamente, ya la banca no te considera tampoco como un cliente. Y yo lo que hago en las aplicaciones, cuando estoy aburrido en mi casa, que es poco, veo lo que está domiciliado en el banco y lo que tengo que anular lo anulo. Porque hay domiciliaciones de hace muchísimo tiempo que ya yo no estoy en esa compañía de seguro o lo que sea y tal y cual. Y no me gustan las devoluciones, pero tampoco me gusta que me carguen cosas que no me corresponden, ¿no? Pero eso cada vez se hace menos, ¿verdad? Eso ya ha pasado menos. ¿Por qué? Porque se suele tener miedo. Claro. Decían que había que seguirle la pista al dinero, precisamente un fraude de dinero. Pero ¿sabes qué ha pasado también? Que ha habido muchas empresas que se han unido, se han cambiado. La compañía, comentábamos, la compañía sevillana ya se llama de otra forma, ahora es otro grupo, y muchas veces ese tipo de cosas, y es que a lo mejor a mí te cargan me cargan un recibo y pone no sé qué, no sé cuánto, sociedad limitada, y es recibo de los muertos. Ya me creía yo que con lo fácil que llamarse. Sí, la verdad es que la denominación de algunos conceptos a veces despista un tanto. Dicen, recibo los muertos. Estamos todos buscando allí. Es verdad, pero es la picaresca, pero es verdad, nosotros trabajábamos, todos los españoles, con un montón de servicios y todos esos servicios se han globalizado y muchas han cambiado de cuenta, otra vez ha habido fallos al fusionarse las cuentas y todo eso, pero es verdad, y Sebastián, tú lo sabes, que ya cada vez te cargan menos cosas indebidas, ya el tema está más no es frecuente. Claro, no es frecuente, y nosotros hubo un tiempo en que era una pesadilla. Claro, y también nosotros ya manejamos también, no es que seamos unos artistas, pero manejamos con cierta fiabilidad las cuentas corrientes, ya tenemos todo mecanizado en nuestra casa. Yo al banco voy, que no me conocen, vamos, y antes te llamaban y te decían que te vendían ollas y todo, pero ya yo es que no voy, ya al banco no voy. Bueno, la verdad es que los bancos buscan precisamente que no vaya a la oficina, porque para ellos supone... A mí cuando me regaña algún empleado que eso lo puede hacer de tu casa, digo, deberías pensar lo que estás diciendo. Sí, supone para ellos una reducción de oficinas, de personal y de gastos.
Yo me acuerdo, Sebastián, cuando el Banco Banesto de la oficina principal de Jaén, que trabajaban 50 personas, todos con el lápiz puesto. Sí, tenían un montón de oficinas en la provincia. Hay un hombre que lo veo ya muy mayorcico, que en el Banco Bilbao, que iba a hacer un ingreso, y te rellenaba el papel con una facilidad, de esos que iban con copia y tú era como una máquina. Y lo ve el hombre ya mayor, me da alegría de verlo. Porque es que era un hombre que era el Banco Bilbao, porque te sabía todo. Y todo eso ya se ha terminado. Sí, se ha terminado. O sea, ese banco y muchas de las oficinas, de esas y de muchas otras oficinas. Bueno. Y para alguna gente supone para mucha gente que nos manejamos bien con internet y no tenemos problemas, pero hay mucha otra gente que no maneja, que necesita imperiosamente acudir a la oficina o un ingreso, un pago, una gestión de un recibo, y la verdad no disponer de una oficina, de exclusión financiera de esas personas y que tienen su pensión, que es lo único que tienen, que le dan un valor a lo mejor más de que le podemos dar nosotros, y todo eso, y es verdad que es injusto. Lleva razón, Sebastián, que ese la tipo de cosas... financiera es un problema que es acuciante y que está en medio, que se está intentando poner remedio. Hasta los bancos son algo remisos, aunque también van en algunas ocasiones. Al final tienen que claudicar, pero no están por la labor, ¿no? Pero bueno. Bueno, a ver, Miguel. Mira, el artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, el 25 del 5, se acaba de modificar. Es decir, que cualquier trabajador, por cuenta ajena o por cuenta propia, fundamentalmente por cuenta ajena, que viese envuelto en una incapacidad del tipo que fuera, hombre, si es la incapacidad permanente parcial, no, porque esa incapacidad permanente parcial son que te pagan 24 mensualidades de lo que tú estabas ganando antes del accidente, y te dan ese premio y te incorporas a trabajar. Te has quedado con algunas secuelas, pero haciendo un pequeño esfuerzo puedes hacer el mismo trabajo que hacía antes del accidente. Pero la otra enfermedad, que es la incapacidad permanente total, que es el 55% de lo que estabas ganando, y cuando subías a los 55 años te subían el 20% más, ganabas el 25%, o la incapacidad permanente total, es decir, que el despido automático como consecuencia de ese tipo de invalidez se ha suprimido. Es decir, que antes tú te daban una incapacidad permanente total y a los 5 años, a los 2 años te revisaban y decían que te habías curado. Entonces, en esos 2 años tenía la obligación la empresa de meterte a trabajar de nuevo. O si no te metías a trabajar de nuevo, te daba despido improcedente, como si hubiera estado trabajando. Ya no, el estatuto se ha reformado y ya no procede el despido. Es decir, que si te mejoras, incluso si te mejoras, tienes la obligación de contratarte la empresa con las mismas características que tenías antes de irte. Y si te dan la incapacidad permanente y puedes hacer otro trabajo, la empresa tiene la obligación de buscarte un puesto de trabajo que se adapte a tu nueva situación. Incluso, lógicamente, la empresa hace un esfuerzo de contratarte de nuevo porque estás cobrando una pensión y tal y tal. Incluso en este mismo decreto se contempla de que la empresa tenga ayuda para que ese puesto de trabajo lo pueda adaptar a tu situación. Es decir, que ha sido un paso muy importante que de este tipo de situaciones de incapacidad permanente ya el despido automático desaparece. La empresa tiene la obligación de admitirte en tu nueva situación y tiene que adaptarte un puesto, hombre, siempre que sea posible, ¿no? Entonces, claro. que la administración te ayuda y te da ayudas para que pueda adaptar el puesto de trabajo a la persona que ha tenido el accidente o la enfermedad común o lo que procediera, que ha llegado a esa situación. Es decir, que ha sido un paso muy importante de labor social y la verdad que los sindicatos y cualquier persona que se haya visto en una situación de eso, pues lógicamente lo agradece. Así que es un paso muy importante el artículo 49.1e del Estatuto de los Trabajadores. Desaparece el despido automático cuando te ves incluido o envuelto en cualquier tipo de incapacidad. Es decir, que ha sido un paso muy, muy importante lo que se ha llegado en esta
situación desde el punto de vista entonces, laboral. quien esté en esa situación de incapacidad, que se asesore bien, Claro, porque puede tener muchas ventajas respecto a la situación claro, anterior. porque es que te sientes solo. Cuando te dan una situación de esa, es que te sientes solo, ganas menos, te estás desubicado, tienes cualquier merma de tu cuerpo y todo eso, Claro. y incorporarte a trabajar de nuevo, no perder tu pensión, pues es un paso muy importante aparte de la cuestión, económicamente y de psicológicamente. la cuestión de salud Sí. y en la cuestión de la situación económica. Por eso hoy también es otra buena noticia. Una buena noticia. Es que vamos buscando buenas noticias. Vamos buscando buenas cosas. Tú habías prometido hoy... Había prometido una llevaros de paseo más o menos, y es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer a juego con los tiempos que estamos ahora mismo de impuestos de este mes, del que viene y casi del siguiente. A ver, ¿cuál es el origen de los impuestos? Podemos empezar por donde queráis, pero que sirva así como de primer acicate, que un buen hombre, Benjamin Franklin, decía que en esta vida solo hay dos cosas seguras: la muerte y los impuestos. La diferencia es que los impuestos se les ve venir y tienen un día en el calendario. La otra viene por sorpresa, viene una vez y punto. Los impuestos suelen venir todos los años y a veces a menudo. Como dice la canción, a la misma hora. A la misma hora. Bueno, vamos a situarnos un poco. ¿Qué son y para qué sirven? Olvidaros de todo lo que sabéis, que no voy a descubrir la pólvora blanca ni la negra. Pero olvidaros. Los impuestos son un esfuerzo económico que se le pide a las personas para que contribuyan a gastos para afrontar obras y servicios que pueden disfrutar directamente o no. Ejemplo, un individuo, un ciudadano, no puede construir él solito una carretera. Habría 2 o 3 personas en el mundo que sí lo harían, el resto no podemos. ¿Y qué es necesario? Pues la colaboración entre muchos ciudadanos para que se haga esa carretera, hospital, colegio, ferrocarril, policía, mil cosas. Para eso hace falta una colaboración colectiva. Hoy se hace una carretera en Galicia, no importa el lugar. Hoy se está haciendo una carretera así con dinero que todos hemos pagado. ¿Vale? Esa obligación de pagar impuestos hace que aquella obra se pueda realizar. La van a disfrutar en Galicia, pero algún día será aquí. Yo lo que sí echo de menos es una mentalidad al respecto de que esa carretera es también mía. Sí. Que es tuya y de todo. O sea, y que por tanto hay que una cuidar mentalidad, cuando salimos a un parque de nuestro pueblo, ese parque, esa planta que estás arrancando, que piensas que no es de nadie y me la llevo por delante, es tuya. Estás cometiendo un atentado contra algo tuyo. Se hace más llevadero el pago del impuesto. Cuando se está vandalizando un mobiliario urbano, por ejemplo, no estás rompiendo algo, un banco de un parque, estás rompiendo algo tuyo. A mí ahora me da alegría de entrar a Jaén, que han arreglado aquello lo del campo. Lo han puesto bonito. Había entrado por la noche, sí, está precioso. Es precioso. Campo de fútbol han iluminado, la entrada. Bueno, pues ese dinero, o sea, ese servicio se ha puesto con dinero del que le hemos hecho la carretera de Galicia también. Luego le agradeceremos al señor de Galicia. Lo que ha sobrado. Bueno. Es decir, que cuando un ciudadano paga impuestos, está realizando de forma indirecta un bien que puede repercutir sobre él o sobre otro. A la viceversa funciona igual. Los impuestos pueden ser de 2 tipos. Ya hemos visto que para qué son y para qué sirven. Ahora, los impuestos, de forma genérica, son de 2 tipos.
impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos, por ejemplo, la renta, son aquellos que gravan directamente en función de la renta que cada cual obtiene. Renta o circunstancia similar, digna de ser cuantificada y por tanto a mayor cantidad, mayor pago. Básicamente es eso. Los impuestos indirectos son aquellos que pagas sin darte cuenta. Vaya una chorrada, ¿no? Pues no es una chorrada. Cuando vas y echas gasolina al coche, impuestos indirectos. Los vamos a pagar igual cualquiera de nosotros. ¿Qué diferencia hay? Si yo tengo coche, le echo gasolina, estoy pagando impuestos. Mi vecino de enfrente no tiene coche, no echa gasolina, no paga esos impuestos. Ahora, eso sí, los que echamos, los pagamos igual, tanto si nuestra renta es de 10.000 euros al año como si es de 100.000 euros al año. Esa es la diferencia básica entre impuestos directos e indirectos. ¿Quién se inventó esto? Esta máquina de tortura y de beneficio. ¿Quién? Y de beneficio. ¿Quién se lo inventó? Pues... es que me pensaba que era un nombre que había dicho y veía... No. Bueno, ojalá y pudiésemos decir fuiste tú, pero no es el caso. Mientras haya romanos le echamos la culpa siempre. Siempre a romanos. Romano. Bueno, pues el primer sistema de impuestos que se conoce, no quiere decir el primero que existiese, porque teniendo en cuenta que los chinos son todavía mucho más anteriores, y los tibetanos también, pero bueno, los tibetanos no creo que tuviesen impuestos. El primer sistema de impuestos conocido data de entre el 3000 y el 2800 a.C. en Egipto. ¿A que no os podéis hacer una idea de para qué eran los impuestos? Sí, para construir las pirámides. Claro, especialista. Pero no se hacía con dinero, se hacía con trabajo. Por eso siempre desde críos nos han dicho que las pirámides las construyeron los esclavos de Egipto. Y sí, seguro que había algún esclavo. Últimamente se dicen que no, que lo hacían hombres libres y que era su forma de contribuir. Yo no soy paleontólogo, ni egiptólogo, ni... Muchas veces eso lo hacen voy a creer lo que me dicen. Para limpiar la historia y sí. Que lo aparezca, porque al fin y al cabo eso es una deshonra. Hay cierta una cosa. Hacer aquellas grandes obras hoy costaría en mano de obra, en materiales y en dinero cantidades ingentes. Y se pudieron hacer y como también eran guerreros en aquel momento, a mí no se me ocurre ningún ejército que necesite mano de obra en su país, que vaya a una guerra, haga prisioneros y los ejecute. No, hombre, los voy a utilizar, vale, esa parte esclava. Pero es que ahora hay otra parte, lo dicen los egiptólogos, esta gente que se dedica a escarbar y a leer textos antiguos, que sí que había cuadrillas de hombres libres, que se ponían de acuerdo y ellos lo que ponían no era el dinero que hoy pagamos en impuestos, el impuesto era su mano de obra. Y había que pagaba también mediante animales, frutas, cereales y cualquier otro tipo de bien. Después se dio un saltito no poco importante. Fueron los griegos. Los griegos, sabéis que se organizaban en ciudades-estado. Cada uno tenía su... Los griegos eran unos estrategas. Eran unos estrategas muy buenos. Sí, para trabajar eran algo diferente a nosotros, pero para... Y resulta que, bueno, todos hemos visto la película 300 y leído libros por el estilo, hacían falta gastos comunes. La palabra ciudad ya significa una infraestructura. Esa infraestructura había que mantenerla, limpiarla, barrerla, y luego además cuando venían los otros, pues hacían falta cascos, espadas, y todo eso había que pagarlo. Ocasionalmente cuando sucedía. Y por eso hubo un primer intento de administración fiscal. Y bueno, se recaudaba según necesidades.
Pues mira, que ahora para primavera, ya que antes hemos dicho que no tenemos, para primavera vamos a darle un par de leches al vecino este de ahí que nos está fastidiando el paso, y hacen falta tantos soldados, total, se contribuía. Era de una forma muy inestable, aquello era un principio. Finalmente llegaron los inventores del mundo, los romanos. Esta gente... Es que los romanos tenían alrededor todos los pueblos que habían conquistado. Correcto. Y cogían lo mejor. Los romanos eran guerreros. Eran guerreros. Y los griegos les ayudaban muchísimo en estrategias, en situaciones. En España cogían lo que tenían que, y claro, que es que como conquistaron tantísimo territorio, de todos sitios aprendían. Y además de una forma rápida, no es la Blitzkrieg de Alemania, esto nazi, esto sucedió en muchísimos más años, pero lo hicieron de una forma rapidísima. Sí. Acordaos de que los caminos más importantes, la vía Apia, sigue existiendo. O sea, se hacen unas carreteras formidables. Sí, ¿para qué? Para facilitar tanto el traslado de la tropa como la vuelta de ¿qué? De los diezmos, que fue la primera organización ya seria de lo que son los impuestos. Se le pedía el diezmo, la 10ª parte de la riqueza, a cada uno de los países conquistados, con lo cual Roma crecía, los otros se tenían que dar las gracias porque los acababan de civilizar. En fin, ahí mejor no entrar. Y en España tenemos como punto clave que nuestro sistema tributario tiene su origen en 1845. Los romanos ya hacía tiempo se habían ido. Entonces se produjo una unificación fiscal de todo el territorio nacional y se dio más importancia a los impuestos directos que a los indirectos, es decir, sobre las rentas. Claro, el campesino pues no tenía muchas rentas, poco se le podía pedir, pero en cambio un señor terrateniente, además, había que pedirle porque se tenía más rentas. El siguiente salto se dio en 1900, en el que se establecieron impuestos que gravaban las rentas del trabajo, del capital y las mixtas, las sociedades. Otro salto se dio en 1940, con la finalización de la Guerra Civil Española. Los tipos impositivos que hasta entonces había se elevaron con la finalidad de nutrir las arcas que en la guerra y posguerra estaban vacías. No se podían afrontar las obras de las que hablábamos al principio, de que para qué son necesarios los impuestos, para eso, entre otras muchas cosas. El siguiente salto importante en España se dio en 1977, tras las elecciones generales del Estado español. Se modernizaron los impuestos y se armonizaron nuestro sistema fiscal al europeo, con el objeto de quedar totalmente integrado, con diferencias que algunas veces hemos hablado, en 1982, momento en el que España se incorporó a la Comunidad Europea. Yo recuerdo que antes del espectáculo, nunca mejor dicho, que se montó con Lola Flores, prácticamente nadie hacía la declaración de la renta. ¿Vosotros acordáis de eso? Yo Lola Flores sí. Pero que ¿os acordáis de aquello de una peseta por cada español? Sí. Bueno, sí. De aquello fue que le pusieron una sanción y ya todo el mundo se puso las pilas. Fue ejemplar, ¿eh? Fue ejemplar, sí. Nunca mejor dicho. El que la hizo, lo hizo bien. Recuerdo que estudiando en economía, muy al principio, nos decían, señora, esto de los impuestos. Y decíamos, pero bueno, ¿esto desde cuánto? Sí, ¿desde cuándo esto es así? Y decía el profesor, aproximadamente desde ayer. Y entonces, antes, ¿cómo se mantenía el Estado? Pues por quién pagaba. ¿Pero quién pagaba? Y decía, ¿quién pagaba? Era un acto de superioridad social. Fíjate ese hombre, si tendrá dinero, si será rico, que pague impuestos. Era una medalla social. Sí. A partir de Lola Flores ya se hizo obligatoria la declaración de la renta. Sí.
En aquella época la hacía muy poca gente, ¿no? Porque el control de los sueldos... ¿No fue el ministro Miguel Ángel Fernández Ordóñez? Fernández Ordóñez. Fernández Ordóñez. Sí, efectivamente. Así fue. Ministro de Economía. Y este era mi pequeño paseo. Sí, hemos hecho, sí, ha sido un paseo, un buen paseo. Vamos, un paseo de 3.000 años antes de Cristo, 3.000 y 2.000, 5.000 años. Yo que empecé en el 3.000 antes de 3.000 antes de Cristo, y he acabado después, en 1970. Has hecho un paseo de 5.000 años. Sí, es verdad. Sí. en un Los rato. romanos siempre por Un el buen medio. paseo. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas y Sí, cosas sí. interesantes, además. Que, claro, Sí, bueno, de A alguna veces forma, es necesario es que... conocer de dónde claro, para viene. comprender el ¿De por dónde que viene? también es que todo el mundo pensamos que es un castigo, pero en el fondo sabemos que no es un castigo, No lo que es, no lo es una obligación. Es una y cada- obligación. Y bueno, que Luego se podrá el que discutir más la paga es el forma, que más los tiene, modos, bueno, lo pues que tampoco... quiera. O sea, la sociedad funciona que sí, por los impuestos. Claro, Exacto. claro, Si no, sí. Si no, no existiría. No existirían. Bueno, Tal y Que como- le tal y pregunten como a son. los romanos. Otra a cosa los- es que se haga razonablemente, que se haga Sí, claro, sí. conforme los intereses generales. Sí, en la sea cosa cuestión racional, claro. pero que Sí, son sí. imprescindibles. Sí. Bueno, pues Pues hoy nada. si no hemos explayado. ¿eh? Hoy no hemos expresado. Sí, hemos venido con ganas. Bueno, esperamos por lo menos que hayan Se lo hayan pasado como que hayan nosotros, por pasado lo como menos, nosotros. vamos. un buen rato aprendiendo, Agustín, aprendiendo cosas. nuevas. Y dejamos para otro día. Y para otro día Para otro seguimos. día. Hasta entonces. Venga, hasta pronto. Adiós. Hasta adiós. pronto. Adiós, adiós.